Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a una clase de patología de la vía aérea superior, ¿no? Como ya saben, la página es Clases Médicas, la actualización es 2016. Bueno, acá tienen nuestro teléfono de contacto. También pueden ubicarnos en Facebook o por vía WhatsApp. Bien, bueno, para recordar un poquito de la anatomía, de la distribución anatómica de la vía aérea superior, ustedes saben, en cuanto a patología, nosotros vamos a hacer referencia únicamente a lo que es nariz, nasofaringe y laringe, ¿sí? Recordemos un poquito la anatomía. Bien, acá podemos observar la cavidad nasal marcada con el cursor. Ustedes recuerdan, ¿cierto? La cavidad nasal seguida inmediatamente a través de las coanas por la faringe, ¿sí? Esta primera porción de la faringe se llama rinofaringe y es justo nuestro motivo de estudio del día de hoy, además de la cavidad nasal, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la rinofaringe es continuación inmediata de la cavidad nasal. O sea, patologías que ocurran a nivel de la cavidad nasal pueden transmitirse también hacia la rinofaringe, ¿sí? Bueno, recordemos que en la rinofaringe se encuentra una amígdala que se llama amígdala faringea, ¿no? A diferencia de la amígdala palatina, ubicada a nivel del istmo de las fauces, estrechamiento que toma contacto con la cavidad bucal. Bueno, la rinofaringe se continúa por la bucofaringe y la bucofaringe por la laringofaringe. Estas dos no van a ser motivo de estudio el día de hoy. Inmediatamente anterior a la laringofaringe, nosotros tenemos la laringe. La laringe, si recordamos un poco de anatomía y de la funcionalidad de la laringe, vamos a recordar que esta laringe se encuentra dividida en un espacio, el que está marcando el cursor, que se llama supraglótico, ¿sí? Espacio supraglótico o vestíbulo de la laringe. Acá también podemos observar las cuerdas vocales. Entre las cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales inferiores encontramos la glotis, ¿sí? Por debajo de la glotis, obviamente, el espacio infraglótico, seguido inmediatamente por la tráquea, ¿sí? Bueno, entremos a lo que es patología. Lo primero que vamos a poder describir el día de hoy es la patología de la nariz. Bien. Las patologías de la nariz, lo que ocurre en la cavidad nasal, puede ser de origen inflamatorio, ¿no? Puede ser también de origen tumoral, ¿no? Puede ser que haya causas necróticas que generen lesión a nivel de la cavidad nasal, pero vamos a empezar enumerando una por una de estas. Primero, la patología inflamatoria está relacionada con rinitis infecciosa, también llamado catarro común, rinitis alérgica, también llamada fiebre del heno, los pólipos nasales y la sinusitis, ¿sí? Como saben bien, bueno, la sinusitis no afecta la cavidad nasal, no afecta directamente la cavidad nasal, ¿no? Pero afecta cavidades neumáticas asociadas a la cavidad nasal, ¿no? ¿Cuáles son estas cavidades neumáticas? Los senos paranasales. Bien, comencemos por rinitis infecciosa. Como estamos viendo acá, ¿no? La rinitis infecciosa, la principal, bueno, la causa es infecciosa, obviamente, por eso el nombre, ¿no? Pero, bueno, uno de los principales síntomas es el aumento de la secreción en la cavidad nasal. Por lo tanto, estamos observando acá a un niño, ¿no? Que tiene aumentada la secreción nasal, ¿sí? La etiología, como habíamos dicho, es principalmente infecciosa. Tenemos el adenovirus, el ecovirus, el rinovirus, y es de característica autolimitada. ¿Qué significa autolimitada? Que va a durar aproximadamente 7 días, una semana, y ella misma va a regresionar. O sea, no se necesitaría tratamiento antibiótico si la causa es viral. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? La secreción catarral, que es el aumento de la fluidez de las secreciones nasales, y tiene como características la presencia de una mucosa nasal engrosada, edematosa, rojiza, ¿no? Lo cual permite que la luz de las cavidades nasales se estrechen. Esto dificulta
la ventilación, la correcta ventilación, ¿sí? Los cornetes también se encuentran aumentados de tamaño, todo esto contribuye a disminuir la luz de la vía aérea, por lo tanto disminuye la ventilación. Las complicaciones serían infecciones bacterianas, debido a que el continuo estornudo ocasiona lesión de la vía aérea, lesión de la mucosa. Esto genera infecciones bacterianas subyacentes. Bien, rinitis alérgica. A diferencia de la anterior, bueno, la rinitis es lo mismo, o sea, es una inflamación de la cavidad nasal. A diferencia de la anterior, es alérgica porque nosotros tenemos surgió un problema. Se me acabó la batería. Eso sí es problema. ¿Será que no grabó? No, todavía no se me apaga la máquina. Me salió el anuncio de alerta, te quedan 5% de batería. Bueno, entonces está bien. Normal, déjalo corriendo que yo lo corto y lo... Problema. No me di cuenta que estaba con la batería baja. En realidad yo prefiero que continúe siempre, sin que pauses. ¿Entiendes? Porque ahí la pausa va a ser exactamente del video como el audio, va a ser la pausa en el mismo lugar. Upa, yo te paré el audio. Pero no hay problema. Listo, a ver. Hasta la próxima. Dale. Vamos. Pronto. Bueno, rinitis alérgica. Bien. Rinitis alérgica. La etiología, la causa de la rinitis alérgica son alergenos. ¿Qué son alergenos? Son antígenos pequeños que pueden desencadenar una respuesta Th2 con producción de inmunoglobulina E. Dentro de estos antígenos pequeños tenemos el polen de las plantas, los hongos, alergenos provenientes de animales como pelos, escarificaciones de los animales, los ácaros presentes en las ropas, en el polvo, en las sábanas, en las camas, ¿no? En las ropas de cama. Bien, como habíamos dicho, la patogenia consiste en la producción de anticuerpos de tipo inmunoglobulina E. ¿Sí? Esto está mediado por una hipersensibilidad de tipo 1. Todo tipo de alergia está mediado por una hipersensibilidad de tipo 1. ¿Sí? Dentro de las características son muy similares a la rinitis infecciosa, el edema amplio en la mucosa, con enrojecimiento, con aumento de la secreción, la producción de moco, acompaña a una infiltración leucocitaria, ¿no? En la cual aumenta la cantidad de eosinófilos relacionado a la presencia de rinitis crónica, ¿sí? O sea, la rinitis alérgica, al igual que la rinitis infecciosa, pueden cronificarse, ¿sí? Bueno, acá estamos observando la imagen y vemos cómo los elementos provenientes, los alergenos, provenientes de algún elemento externo a nuestro cuerpo, ingresan a través de la vía inhalatoria y generan una respuesta dentro de la mucosa nasal, ¿sí? Provocando un enrojecimiento, una inflamación de la mucosa nasal. Es importante recordar la producción de inmunoglobulina E. Entonces, se produce cuando una sustancia con capacidad alergena estimula el sistema inmunitario, que produce entonces una respuesta con aumento de la producción de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se une a los mastocitos y genera una reacción
una reacción cruzada a nivel de los receptores en la cual aumenta la liberación de histamina. Bueno, este mecanismo se encuentra exacerbado en personas alérgicas, personas atópicas, personas que predisponen a generar este tipo de respuesta. ¿Sí? La unión de inmunoglobulina E presente en la pared de los mastocitos con el alergeno frente a una segunda exposición desencadena una respuesta mucho más complicada, ¿sí? Entonces, dentro de los síntomas tenemos la congestión nasal, ¿no?, que ya habíamos mencionado, con aumento de las secreciones nasales, ¿no? A eso se le llama goteo nasal. La irritación de la garganta y tos, ¿no?, como expansión ocasionados por el exceso de moco, ¿sí? Picazón de la nariz y los ojos como parte de la respuesta alérgica debido a la liberación de histamina y frecuentes estornudos. Bueno, ¿qué podemos hacer si nosotros sufrimos de rinitis alérgica? Bueno, los consejos importantes son, primero, prevenir el contacto con factores alergénicos. ¿Cuáles son estos factores alergenos? El polen, el moho, las descamaciones o pelos de las mascotas, polvo o ácaros del polvo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, si nosotros somos alérgicos al polen, es importante el baño continuo, bañarse antes de acostarse en caso de haber tenido exposición a este polen. Evitar salir aquellos días ventosos y secos donde hay mayor producción de polen y utilizar aire acondicionado en hogar y automóviles para evitar que el polen ocupe espacios cerrados, ¿sí? Entonces estos aires deben tener filtros de polen. Bueno, en cuanto al moho, es necesario quitar las plantas del interior, o sea, no almacenar plantas en el interior, en lugares cerrados. Lavar frecuentemente los ambientes húmedos, ¿no?, como el baño, para evitar el acúmulo de moho. Reducir la humedad en el hogar utilizando un deshumidificador, ¿sí? Bueno, y otras recomendaciones también importantes en cuestión de restos de mascotas es mantener las mascotas fuera de la casa, reducir la cantidad de elementos de desprendimiento de las mascotas, bañándolas con frecuencia, utilizar un filtro de aire, ¿no? Para esto puede ayudar a reducir también el número de partículas descamativas que provienen de las mascotas, ¿sí? Bueno, en cuanto al polvo y los ácaros, limpiar el piso y otras superficies con trapos húmedos, pasar aspiradora en forma regular con una máquina que tenga filtro para partículas, instalar un limpiador de aire con filtro para partículas de alto rendimiento. Bien, pasamos a otra patología, los pólipos nasales. Los pólipos nasales entonces son elevaciones sobre elevaciones que acá se muestra presentes en la mucosa nasal, son sobre elevaciones focales que pueden llegar a medir inclusive hasta 3 o 4 centímetros, ¿sí? Estas sobrelevaciones son complicadas porque obstruyen el ingreso de aire, además de presentar molestias dolorosas y congestión de la cavidad nasal, ¿sí? Acá podemos ver en la macroscopía, entonces en la macroscopía se observan como sobrelevaciones de la mucosa nasal que obstruyen la luz de la cavidad nasal. En la microscopía, fijémonos acá, entonces en la microscopía son masas revestidas por epitelio. El epitelio es el habitual de la cavidad nasal. ¿Qué contienen estas masas? Estas masas contienen zonas blanquecinas que las podemos observar en la imagen. Estas zonas blanquecinas representan el edema. Acá vemos a mayor aumento, nuevamente observamos un epitelio, una mucosa. Este es un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? La característica de este epitelio en esta patología polipoide
es que el epitelio se nota hiperplásico. Nosotros vemos mayor número de células ciliadas en este tipo de epitelio, ¿sí? Bien, nuevamente hacemos hincapié en que en la lámina propia y en la submucosa se van a observar múltiples zonas de edema, ¿sí? Múltiples zonas de edema, y también se pueden observar algunas células que son parte del infiltrado inflamatorio, como por ejemplo los linfocitos que podemos ver acá o polimorfonucleares que estamos observando acá, ¿sí? Bien. La rinitis crónica. La rinitis crónica es una complicación, es una secuela de la rinitis aguda. Ya habíamos dicho que puede ser por causa alérgica o por causa infecciosa. Bien, la complicación de la rinitis crónica, la complicación sería que produce desviación del tabique nasal o inclusive la producción de pólipos nasales. Es importante que sepamos que la rinitis aguda es de causa viral, mientras que la rinitis crónica se debe a infección bacteriana superpuesta, ¿sí? Puede ser debido a infección bacteriana o a infección por hongos. Bueno, la característica importante de rinitis crónica es el catarro nasal crónico, ¿no? Que es consecuencia de la rinitis aguda. Entonces tenemos una mucosa nasal, como se observa en la imagen, con abundante fluidez de secreciones, ¿sí? La rinitis crónica también me puede llevar a hipertrofia de la amígdala, a esto se le denomina adenoides, a la hipertrofia de la amígdala se le denomina adenoides. Entonces nosotros podemos tener como complicación la presencia de adenoides, además de los pólipos que nosotros ya habíamos mencionado como complicaciones de la rinitis crónica, ¿sí? Otra característica es que lleva a la acumulación de exudado dentro de los senos paranasales y a esto se le llama sinusitis. Bueno, entonces, ¿qué es la sinusitis? La sinusitis es la inflamación de las cavidades neumáticas que se encuentran en contacto con la cavidad nasal. Estas cavidades neumáticas contienen abundante exudado. Este exudado nosotros sabemos que es líquido proveniente de la inflamación. Entonces, ¿cuáles son los senos paranasales? Tenemos los senos frontales, que están marcados en la imagen, los senos etmoidales, que también se encuentran marcados, además los senos esfenoidales, que se encontrarían a este mismo nivel por detrás de los senos etmoidales, y los senos maxilares. Todas estas cavidades están llenas de aire y están en comunicación directa con la cavidad nasal. Entonces, en la sinusitis, ¿qué ocurre? En la sinusitis ocurre como vemos acá, una hiperplasia, un aumento de la mucosa de los senos paranasales con acumulación de líquido exudado en su luz, ¿sí? Además también podemos visualizar que hay obstrucción, acá no se llega a ver, pero va a haber obstrucción del orificio de salida, el orificio de comunicación con la cavidad nasal. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces puede llevar a mayor acumulación de líquido y eso me genera dolor intenso que cambia con la posición del paciente. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la sinusitis? Es importante la exploración física, a la palpación, la ubicación de los puntos dolorosos, que sabemos que se encuentran en zona del cráneo, en la parte frontal, y en zonas de la cara, en la región maxilar. Bueno, también es importante la rinoscopía, ecografía de los senos paranasales y radiografías que nos revelan el depósito de líquido inflamatorio en los senos paranasales. La sinusitis es la complicación, la consecuencia de la rinitis aguda y rinitis crónica. Se observa amplio edema inflamatorio en la mucosa, con retención de exudado supurativo, que puede llevar hasta la producción de empiema y obstrucción del orificio de salida que produce intenso dolor. La sinusitis aguda puede originar una sinusitis crónica, ¿sí? La sinusitis crónica está ocasionada mayormente por hongos, principalmente las mucormicosis o mucoriales,
que producen una rinosinusitis, inclusive puede llevar a afectación también del sistema nervioso central. Bueno, lesiones necrosantes de la nariz y de la vía aérea superior. Entonces pasamos de la patología inflamatoria que ya habíamos nombrado anteriormente, ahora pasamos a lesiones necrosantes. Necrosantes quiere decir que van a llevar a la producción de necrosis, quiere decir a muerte con desprendimiento del epitelio, ¿sí? Esto ocurre tanto en nariz como en vía aérea superior. ¿Cuáles tenemos? Bueno, simplemente hay que saber nombrarlas. Tenemos la mucormicosis, ¿no? La mucormicosis, que puede afectar a pacientes diabéticos y a pacientes inmunodeprimidos, puede ser causa de lesiones necrosantes agudas en el epitelio de la cavidad nasal y vía aérea superior. La granulomatosis de Wagner, que nosotros sabemos es una vasculitis, es un tipo de vasculitis, en este caso lo encontramos afectando también con gran compromiso de la vía aérea. El granuloma letal de la línea media, ¿sí? Que también es debido a genera necrosis intensa, es una patología poco común. Bueno, las complicaciones. ¿Cuáles serían las complicaciones de la necrosis? La necrosis habíamos dicho que produce desprendimiento del epitelio, lo cual me lleva a zonas descubiertas con presencia de úlceras e infecciones bacterianas superpuestas. Bueno, terminamos con la cavidad nasal y ahora seguimos con la nasofaringe, ¿sí? ¿Qué vamos a ubicar en la nasofaringe? Bien, nuevamente, la nasofaringe se caracteriza por patología inflamatoria, entre ellas tenemos la faringitis y la amigdalitis. Sabemos en la faringe vamos a encontrar la amígdala, ¿sí? La amígdala faríngea y la amígdala palatina en relación a la cavidad nasal y la amígdala faríngea o adenoides en relación a la cavidad nasal, ¿sí? ¿Cuál es la etiología? Bueno, la etiología responsable de estas lesiones inflamatorias son las mismas que habían generado la rinitis, ¿sí? Entonces tenemos infecciones virales, entre ellas rinovirus, ecovirus, adenovirus, ¿sí? Bueno, en el caso de la faringitis se define faringitis como inflamación de la mucosa de la faringe. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un enrojecimiento de la mucosa con ligero edema nasofaringio, ¿no? De crecimiento con crecimiento reactivo de estructuras linfáticas vinculadas. Las complicaciones pueden ser por infección sobre infecciones bacterianas, por estreptococo beta hemolítico, pero en ocasiones también pueden haber infecciones bacterianas por Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, nosotros recapitulando, la faringitis es, entonces, ¿qué es? Acá vemos en círculo, vemos la faringe, ¿no? Es la inflamación de la mucosa de la faringe, ¿no? Que puede comprometer también las amígdalas. Cuando compromete las amígdalas se llama amigdalitis, ¿sí? Entonces, es una reacción inflamatoria de causa generalmente viral, ¿no? Pero también existen complicaciones bacterianas como la del estreptococo beta hemolítico. Bien, ¿cuáles son los síntomas relacionados a la faringitis? ¿Cuáles son los síntomas relacionados a la faringitis? Bueno, la faringitis bacteriana por estreptococo suele presentar fiebre mayor a 38,5 grados de aparición abrupta, ¿sí? De aparición abrupta. El origen es brusco, ¿no? ¿Y qué sentimos? Entonces, si aparece fiebre, escalofríos, malestar general, dolor corporal generalizado, pérdida del apetito, ¿sí? Bien, cuando ocurre esto, nosotros también podemos tener disfagia. Disfagia es la dificultad dolorosa durante la deglución del alimento, ¿sí? Bueno, si la faringitis se extiende y complica las amígdalas que se encuentran en el istmo de las fauces, o sea, las amígdalas las amígdalas palatinas, ¿no? Estas se encuentran también rojizas, tumefactas, agrandadas, ¿sí? Con pequeñas manchas amarillentas y purulentas. A esta patología se le llama amigdalitis. Entonces, la faringitis puede ser causa de amigdalitis, ¿sí? Bien.
Bueno, acá estamos observando cómo mediante nosotros un espéculo podemos visualizar la faringe desde la cavidad bucal, ¿sí? Entonces colocamos este instrumento al fondo de la cavidad bucal, pudiendo sobrelevar la úvula, que es la campanita que tenemos al fondo de la cavidad bucal, y podemos observar de esta manera directamente la faringe, ¿sí? Es seguro que necesitaremos también un bajalengua para poder observar claramente la faringe. ¿Y qué observamos? Habíamos dicho una mucosa enrojecida, con ligero edema y también con crecimiento de estructuras linfáticas como por ejemplo amigdalitis, ¿sí? Bueno, entonces, acá estamos observando las amígdalas enrojecidas, ¿sí? Esto es una complicación de la faringitis, ¿no? También lo observamos con pequeñas estructuras de color amarillento, purulentas, ¿sí? Entonces, la amigdalitis se entiende como inflamación de las amígdalas palatinas. Muy bien, acá vemos la úvula. Todo esto que se observa acá es la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, los microorganismos ingresan en la cavidad bucal, ingresan en la cavidad oral, pueden ingresar a través de una rinitis que se complica, ¿no? Se fijan al epitelio amigdalino, al epitelio de la amígdala, al epitelio tonsilar y lo colonizan. Bien, entonces, ¿esto qué produce? Hipertrofia del órgano linfoide, ¿no? Y además también lleva a la producción de anticuerpos. Esto genera una gran respuesta inflamatoria que termina con dolor, ¿no? Tumefacción, edema, ¿no? Como toda inflamación. Bien, la amigdalitis puede ser causa de odinofagia, ¿no? Dificultad entonces al deglutir, una dificultad importante al deglutir con dolor, ¿no? Malestar general, fiebre, cefalea, dolor de cabeza, pérdida de apetito, escalofríos, malestar general, nódulos linfáticos inflamados en cuello, ampollas ulceradas y dolorosas a nivel de la mucosa faríngea. Las amígdalas se muestran rojizas, inflamadas, ¿no? Con una membrana amarilla, gris o blanquecina que las recubre, como nosotros estamos observando en esta imagen, ¿sí? Bien, vamos a una parte muy interesante que son los tumores de nariz, senos y nasofaringe. Bien, nosotros tenemos que conocer dos tumores benignos y dos tumores malignos. Dentro de los tumores benignos tenemos el angiofibroma nasofaringeo. El angiofibroma es un tumor benigno de origen vascular, casi exclusivamente se da en varones adolescentes. Papiloma nasosinusal o de Schneider es un tumor benigno que nace en la mucosa nasosinusal, identificado por la presencia de HPV de tipo 6 u 11. ¿Sí? El neuroblastoma olfatorio, que siempre lo toman, el neuroblastoma olfatorio es un tumor maligno, ¿sí? Poco frecuente, se llama también esthesioneuroblastoma. Está compuesto por células pequeñas de un aspecto rojizo que forman una especie de nidos lobulillares rodeados de tejido conectivo vascularizado en la mucosa olfatoria. Se desarrolla en el techo de la cavidad nasal, en el epitelio olfatorio, ¿sí? Neuroblastoma proviene de las células nerviosas que se encuentran en este epitelio olfatorio. El carcinoma nasofaríngeo es un tumor maligno que tiene un variable pleomorfismo, ¿no? Bien, papiloma nasosinusal o de Schneider. El papiloma nasosinusal se clasifica en exofítica, cuando el crecimiento es el más frecuente, el crecimiento es hacia la luz, hacia afuera; invertida, cuando el crecimiento invade la mucosa; y cilíndrica, cuando tiene un aspecto papilomatoso, ¿sí? Un aspecto cilíndrico, un aspecto como un aspecto polipoide. Bueno, son neoplasias benignas que se producen por invasión local en la cavidad nasal y senos paranasales, ¿sí? Entonces,
Acá estamos observando el papiloma invertido. Vean ustedes, fíjense en la mucosa, todo esto que se está marcando es la mucosa, y acá observamos cómo ingresa de la mucosa, de la luz, ingresa a invadir la submucosa, ¿sí? Y acá vemos el epitelio normal y acá la invasión. Esto se llama papiloma invertido, ¿sí? Es necesario entonces marcar la presencia de masas de epitelio pavimentoso que crecen hacia adentro, ¿sí? Crecen hacia adentro de la submucosa. Carcinoma nasofaríngeo. Habíamos dicho que es un tumor maligno de aspecto variable, ¿no? De diferenciación variable, y se divide en tres: carcinoma epidermoide queratinizante, carcinoma epidermoide no queratinizante y carcinomas indiferenciados. Existen tres factores que influyen en el origen de estas neoplasias: la edad, la herencia y la infección por el virus Epstein-Barr. Bueno, ¿en qué consiste el carcinoma nasofaríngeo? Carcinoma nasofaríngeo es un tumor donde miren cómo se marcó ahí, ¿no? De un color amarillo, de unos puntillos amarillos, ¿no? Se marcó una serie de nidos epiteliales de aspecto sincicial. ¿Qué quiere decir? Células intercomunicadas que han perdido casi sus bordes celulares, o sea, de bordes celulares imprecisos, ¿sí? Están rodeados, miremos acá, todo esto, están rodeados por una intensa infiltración de linfocitos a predominio de linfocitos T. Perfecto. Bien. Nuestra querida laringe. La laringe es un órgano, está ubicado acá, ¿no? En situación donde está marcado por delante de la laringofaringe y se encuentra en situación superior a la tráquea. ¿Sí? La laringe es un órgano de la ventilación y además es un órgano de la fonación. ¿Sí? Entonces, avanzamos. Bueno, patología de la laringe. Las patologías pueden ser inflamatorias, ¿no? Acá vemos unos ejemplos de patologías inflamatorias. Dentro de estas tenemos la laringitis, ¿no? Producida principalmente por el Haemophilus influenzae, que es una bacteria. Observamos los pólipos de las cuerdas vocales, llamados también nódulos de cantante, producidos en personas que realizan mucho esfuerzo con la voz. El papiloma escamoso o papilomatosis, que tiene diferencia de los pólipos debido a que tiene aspecto digitiforme, también se desarrolla a nivel de las cuerdas vocales. Y el carcinoma de laringe, que es un tumor maligno muy grave. Bueno, entonces, nosotros podemos observar en la primera imagen los nódulos del cantante, ¿sí? Los nódulos de las cuerdas vocales. Bueno, veamos que son pequeñas masas que se encuentran presentes en las cuerdas vocales, principalmente en cuerdas vocales verdaderas, pero también pueden encontrarse asociados próximas a otras estructuras, ¿sí? Los nódulos vocales se caracterizan por ser simétricos, ¿no? Quiere decir, van a estar en ambas cuerdas vocales a la vez, ¿no? Y son pequeñas sobreelevaciones de aspecto esférico, nodular. Bien, acá podemos observar el edema de cuerdas vocales. Fíjense que la cuerda vocal de un lado se encuentra mucho más engrosada que del otro lado, ¿sí? Esto es lo que estamos observando acá, es la laringe, la epiglotis, ¿no? Las cuerdas vocales, los aritenoides recubiertos por mucosa hacia atrás. Y este es el orificio laríngeo. Bien, acá podemos observar edematizada y a la vez enrojecida la mucosa de la laringe. Esto es causa inflamatoria. Vemos entonces la laringitis aguda. ¿Sí? Y ahí se observa un tumor de laringe presente en las cuerdas vocales. Bien, entonces empecemos con patología inflamatoria. La laringitis. La laringitis está producido principalmente por exposición a sustancias tóxicas como son el humo de tabaco, ¿no? El carbón, las cenizas, el amianto, metal, algunos minerales en las minas, ¿no?
Bien, y también puede ser una complicación habitual de infecciones generalizadas de vía aérea alta, ¿sí? Bueno, otras causas menos comunes son agresiones alérgicas, virales, bacterianas, químicas, reflujo gastroesofágico, infecciones sistémicas, complicación de infecciones sistémicas como tuberculosis y difteria. Bien, tenemos la laringoepiglotitis. Laringoepiglotitis quiere decir inflamación de la laringe y del epiglotis. Es causada, entonces, es una patología más expansiva que simplemente la laringitis, porque la epiglotis se encuentra próxima a la faringe, ¿no? Es producida por el virus sincicial respiratorio o por bacterias como el Haemophilus influenzae y los estreptococos beta hemolíticos, ¿sí? Es característico de lactantes o niños pequeños, pero es infrecuente en adultos debido ya al desarrollo y tamaño, inmunidad de la vía aérea superior, ¿sí? Bien. El CRUP se llama también laringotraqueobronquitis. Entonces, el nombre lo dice, es inflamación de la mucosa de la laringe, de la tráquea y de los bronquios, o sea, es más expansiva que las anteriores, ¿sí? Abarca mayor parte de la vía aérea. Se da en niños, ¿no? Ocurre debido al estrechamiento inflamatorio de las vías aéreas, entonces el niño presenta un ruido característico al inspirar que se llama estridor inspiratorio, ¿sí? Este estridor inspiratorio se manifiesta como tos de aspecto perruno, ¿sí? Bueno, la etiología: el virus de la parainfluencia, el virus sincicial respiratorio, entre otros, ¿sí? También tenemos el sarampión, el adenovirus y el virus de la influenza. Bien. Los nódulos reactivos o pólipos vocales, ¿sí? Son los nódulos de cantante. Bueno, por convención se determinó que los nódulos son aquellas lesiones bilaterales, mientras que los pólipos son unilaterales. Ocurre a predominio en varones, surgen en personas, en las cuerdas vocales, más a menudo en personas fumadores, ¿sí? Fumadores y en personas también que someten su voz a gran esfuerzo, por ejemplo, tenores, cantantes, ¿no? Bien, en cuanto a la macroscopía, son prolongaciones lisas de aspecto redondeado, a veces sésiles o pediculados. Nuevamente repetimos, los nódulos bilaterales presentes en las cuerdas vocales y los pólipos unilaterales también presentes en las cuerdas vocales, ¿sí? En la microscopía están cubiertos por epitelio pavimentoso, epitelio de revestimiento, ¿no? Entonces es una sobreelevación cubierto por un epitelio pavimentoso hiperplásico, ¿no? Hiperplásico, inclusive a veces displásico. Bien, y el núcleo del nódulo está formado por conjunto tejido conectivo, por un conjunto, ¿no?, de estructuras como el tejido conectivo mixoide o laxo, con un componente fibroso variable o que queda interrumpido por numerosos conductos vasculares, ¿sí? Bien, entonces, tengamos en cuenta lo siguiente: ¿cuáles son las manifestaciones que presentan estos nódulos? Estos nódulos pueden presentar, entonces, provocan un cambio característico en el timbre de la voz suena distinto, la voz suena a veces más gruesa, más ronca, ¿no? Casi nunca dan origen a cáncer, no están relacionados con el carcinoma laríngeo, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo acá en esta imagen, como marca la flechita, se observan los nódulos de cantante, se observa el carcinoma y se observa el papiloma. Bueno, ojo con esta imagen, los nódulos tienen que ser bilaterales, ¿sí? Bien, el papiloma escamoso o papilomatosis. Habíamos dicho que son sobrelevaciones a nivel de las cuerdas vocales verdaderas,
Son neoplasia benigna, como todo papiloma, y tiene un aspecto digitiforme. Entonces, a la microscopía se observan como múltiples prolongaciones digitiformes, finas, apoyadas sobre un eje fibrovascular central de tejido conectivo, ¿sí? Recubiertas por un epitelio pavimentoso, estratificado, organizado. Puede dar lugar a su ulceración con posible hemoptisis. Sabemos que la hemoptisis es expectoración con sangre. En los adultos el papiloma puede ser único, mientras que en los niños y adolescentes los papilomas son múltiples. Bueno, sin embargo, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que los papilomas están relacionados ocasionalmente por HPV, ¿sí? El desarrollo de estos papilomas en gran cantidad de veces está relacionado a la presencia de HPV de tipo 6 y de tipo 11. No se vuelven malignos, pero sí suelen ser de frecuente recidiva. Bien. Carcinoma de laringe. El carcinoma de laringe es el cáncer silencioso, ¿sí? Aparece, es difícil darnos cuenta de su presencia, tenemos que prevenirlo siempre. Surge entonces dentro de una secuencia importante. O sea, el epitelio de la laringe va cambiando desde hiperplasia a hiperplasia atípica, a la displasia, a un carcinoma in situ y finalmente a un carcinoma invasor, ¿sí? Bien, el 95% de los carcinomas laringios suelen ser tumores epidermoides presentes en cuerdas vocales, presentes en supraglotis y presentes en la epiglotis, ¿sí? Bueno, el riesgo asciende al 1-2% a los 5 a 10 años con una displasia ligera y 5-10% con una displasia intensa. Bueno, pueden ser intrínsecos si se encuentran únicamente en la mucosa laríngea, si surgen en la mucosa laríngea, localizados en la mucosa laríngea, o extrínsecos si surgen en algún otro tejido y pasan a la mucosa laríngea, o si de la mucosa laríngea se expanden hacia algún otro órgano. Bien, factores de riesgo. El tabaco y el alcohol acentúa el peligro apreciable del desarrollo de carcinoma de laringe. Otros elementos que también pueden ser importantes es la exposición a sustancias como el amianto, la irradiación y la infección por HPV. Bueno, acá estamos viendo dos imágenes. En una vamos a observar la macroscopía, ¿sí? Acá se observa la macroscopía, acá tenemos el tumor. Entonces, en la macroscopía, ¿qué tipo de tumor es? Es una sobreelevación hacia la luz, ¿no? Donde se observa una lesión ulcerada exofítica, ¿no? Una lesión ulcerada exofítica que afecta a las cuerdas vocales o al seno piriforme, ¿sí? Afecta a cuerdas vocales, principalmente cuerdas vocales verdaderas. En la microscopía es bueno observar acá, fíjense el epitelio. El epitelio presenta alguna zona de metaplasia, ¿sí? Pero generalmente se observa gran cantidad de displasia, una displasia variable en el epitelio, y además se pueden observar células cancerígenas que se ubican en la submucosa, ¿no? Como está marcado acá observamos células cancerígenas ubicadas en la submucosa, ¿sí? Estas células cancerígenas pueden ser de variable anaplasia y son queratinizantes.